¿Qué tal, gente? Ojalá anden joya. Y hoy vamos a hablar otra vez de otro manga raro, piola, depende de cómo se lo mire, pero que me pareció interesante. Este es un manga relativamente corto, de 4 capítulos, y en este video solamente voy a hablar de uno de esos capítulos, que me pareció suficientemente interesante como para solo hablar de ese. El manga se llama Shugai Musai Gangu, del autor Shino Ura. Traducido el título al inglés como Harmful Innocent Toys, o sea, juguetes inocentes pero dañinos, y trayéndonos unas ideas que, si no son interesantes, son bastante inusuales. Pero bueno, este es un manga del 2019, el autor es muy reciente, después vamos a hablar un poco del autor. ¿Y cómo conocí este manga? La verdad que yo lo conocí mientras estaba caminando por la calle y había una de estas tapas que dan a la alcantarilla abiertas y me caí dentro y ahí adentro encontré este manga. En realidad no, en realidad lo encontré casi de suerte, sin, sin ninguna historia interesante, pero lo interesante es el manga, no la historia alrededor. Pero ahora en serio. Una de las cosas que más me gustó para hablar de este manga fue un poco los pensamientos que me suscitó, que me trajo, eh, que van a ir un poco acompañando el video. Por ahí son raros, por ahí hasta más raros que este manga, lo cual es decir bastante, pero creo que va a valer la pena. La historia arranca viendo a dos chabonas que están jugando con un cosito de hacer burbujas y estas burbujas tienen forma de sirena y se mueven, tienen expresiones y hasta saludan a los personajes. La más chica de estas dos mujeres se da cuenta de esto y la otra le responde que estos bicharracos son seres vivos, que pueden reaccionar, interactuar, memorizar cosas, pero como ya habíamos visto, estas mueren, tienen la misma esperanza de vida que lo que sería una burbuja de jabón. Este es una especie de juguete que se lanzó al mercado, pero por esta razón, por la corta vida de estos seres, parece que eh, se hizo prohibido, se dejó de vender. Y es bastante interesante porque la chabona más grande nos dice que en realidad no es como si alguien estuviese matando a estas sirenas, simplemente tienen una esperanza de vida muy corta. Y aunque les moleste esa esperanza de vida, si nadie las crea, jamás van a vivir, lo cual es una cuestión bastante interesante. Y así de esta forma rara y sin explicaciones es como arranca este manga. Y ahí nos explican cómo la protagonista más joven es una estudiante y está haciendo una tarea de sus estudios sobre ver distintos lugares de gente que trabaja en el pueblo y parece que a ella le tocó un museo que ya no parece estar transitado. Mientras que la otra es la directora de este museo medio abandonado. Los dos personajes tienen nombre, pero no me los voy a acordar, así que van a ser la estudiante y la directora. Disculpen los fans de estos dos personajes, pero después de eso van a entrar en el museo y van a explicar mejor qué es lo que se encuentra ahí. Porque se encuentran juguetes de esa categoría extraña como el que acabamos de ver, que realmente no producen ningún daño de ninguna manera, pero y tampoco rompen ninguna ley, ninguna restricción, pero aún así los sacaron fuera del mercado. Y después de esta explicación, los personajes entran y se dedican a explorar más de estos juguetes con las mismas características. No voy a comentar todos los que aparecen en el capítulo, pero sí algunos. Como siempre, mucho más recomendable leerlo. No sé si es más divertido, pero sin duda es más interesante. Pero bueno, arrancan con las gafas del futuro, que además de verse genial, te permiten ver un momento antes en el futuro. Y la directora demuestra su funcionalidad jugando a piedra, papel o tijera y ganando siempre.
La estudiante se pone las gafas y empieza a ver cómo funciona esto de ver un momento antes en el futuro y puede ver la silueta, la sombra de los movimientos que va a hacer y nota lo confuso que es esto. Hace algunas pruebas, prueba en pensar en abrir la mano y ve cómo se abre la mano o cerrarla, y también piensa qué pasa si no lo hace, y efectivamente no ve la sombra. Igual es bastante extraño. Después empieza a caminar con los lentes puestos y ve que la situación es bastante confusa. Y además una idea que le surge a la estudiante es si está viendo hacia el futuro o si en realidad se está moviendo de esa manera porque se lo están mostrando, lo cual es bastante interesante. Y con esto pasan al siguiente juguete, que también tiene que ver un poco con predecir el futuro, que es una máquina de predecir dibujos. Una máquina en la que le pones una fecha y predice el dibujo que vas a hacer en esa fecha. Entonces, la directora demuestra esto dibujando una especie de conejo y después abriendo un pequeño pack como de notas que trae la máquina, y al abrirlo ve que está el mismo conejo que había dibujado. Después de esto cambia el calibraje de la máquina y pone qué es lo que va a dibujar dentro de 3 días y lo abre directamente del pack mostrando un ratoncito extraño. Eh, Cuando ve esto, el estudiante le pregunta: ¿y ahora que lo viste, lo vas a dibujar? Y acá es cuando la directora más o menos le explica el funcionamiento de la máquina. Si vos decís que no vas a dibujar nada y abrís el pack, entonces no va a aparecer ningún dibujo. Lo mismo pasa si esperás la cantidad de días y no dibujaste nada y ahí lo abrís, tampoco va a aparecer nada. Pero si dibujaste algo y después lo abrís, entonces va a aparecer ese dibujo. O sea que, de cierta manera, siempre va a aparecer la respuesta. Un poco raro de entender, por suerte el manga tiene pequeños esquemas que a veces son igual de confusos, pero al final la máquina siempre va a tener la respuesta cuando abras el pequeño pack con el dibujo. Después de esto pasan a uno que me gusta bastante, que es el muñeco diseñado para todos los propósitos y que para el estudiante simplemente parece un perrito de juguete bastante normal. Y la directora le explica que este muñeco engaña a todos los 5 sentidos de aquel que lo mira, diseñado para mostrar lo que más le gustaría a esta persona. Y acá es cuando el manga nos muestra la perspectiva de los dos personajes, de la directora y de la estudiante. Y podemos ver cómo en los mismos paneles cada una ve un muñeco totalmente distinto. Pero no solamente ve un muñeco distinto, sino que cuando el otro se refiere al muñeco, escuchan la descripción de lo que ellos están viendo. La estudiante escucha sobre el perro esponjoso y blanco, mientras que la directora escucha sobre ese pájaro derretido que ella puede ver. Y no importa que lo digan, no importa que lo escriban en una hoja, que escriban la descripción del muñeco en una hoja, cada uno siempre va a ver lo que más le gusta. El siguiente juguete son personajes de una serie que no existe llamada Las aventuras de McGuffin, que son un par de figuras geométricas y una barrita parecida a la de los hombres de negro con la que se flashea la estudiante. Y ahí es cuando la directora explica que una vez utilizado ese flash, ahora las personas afectadas por esa luz van a ver estas figuras de la aventura de McGuffin y van a decir que es una serie que ellos vieron cuando eran chiquitos. ¿Por qué? Porque este es una especie de juguete que implanta una memoria de una serie ideal que alguien ha visto, aunque jamás la haya visto. Y es bastante interesante porque la directora comenta cómo esta era una forma muy barata de producir las sensaciones que uno busca a veces en las series. La sensación
de tener personajes entrañables y acordarse de la serie, etc., se crea instantáneamente sin necesidad de todos estos personajes. Y vamos a darle una pausa a los juguetes un rato y vamos a darle un poco de vueltas a lo que acabamos de leer. O más que nada a cosas relacionadas a lo que acabamos de leer. Son bastante interesantes estos pensamientos extraños que un poco nos sacan de la realidad o cómo funciona la realidad. Y la primera vez que leí este manga me pareció muy interesante porque me hizo acordar a muchas cosas que yo pensaba hace ya muchos años. Preguntas genuinas que me hacía sobre divagar sobre estas cosas raras, sin sentido, tal vez, o quién sabe cómo describirlas, pero me acuerdo que me flasheaban mucho y estas historias y estos ejemplos me hicieron acordar mucho a estas cosas. Y me puse a pensar por qué uno dejaba de pensar en ellas. Si uno las lee en este manga, por ejemplo, y parece que es eh, algo que nunca tiene final, algo que no llega a tener sentido del todo y que uno podría estar buscándolo siempre. Y yo creo que en realidad esta cuestión de no pensar más en estas cosas tiene que ver más que nada con cómo uno va creciendo. Pero no una cuestión de decir eso no tenía sentido, era al pedo pensarlo, un poco lo era, y esas otras cosas, sino que de cierta manera lo incorporamos. Y para explicar esto, un poco voy a tener que dar ejemplos en común, o sea, cosas que todos hayamos vivido, pensado, tal vez. Ahí está la cuestión que no sé si a todos le ha pasado lo mismo, no sé si todos han pensado en cosas extrañas como el muñeco de las perspectivas, que depende de quién lo mire es totalmente distinto. A lo mejor alguna vez pensaron que no importa cómo sea que vean los colores, por ejemplo, es muy difícil describirle a otra persona que los ves distinto. Pero imagínenselo en un grado menor. Sería muy difícil explicar que yo veo el verde distinto a como vos ves el verde. Ese es un buen ejemplo que probablemente compartan todos. Otro ejemplo interesante que se me había ocurrido era esos momentos en los que nos percatamos, generalmente son momentos en los que estamos con mucha gente, en algún lugar público tal vez, y que nos damos cuenta que el resto de personas tiene una vida, que están vivos, obviamente, pero que están haciendo su propia vida, que están pensando sus propias cosas y que van a estar más allá de si nosotros estamos o no. Lo que digo puede ser bastante obvio, pero creo que es un sentimiento repentino que han tenido muchas personas, más allá de pensarlo, lógicamente, y creo que es un sentimiento que hasta tiene nombre. Por ahí si lo buscan en internet lo tienen, no sé, yo no lo busqué. La cuestión es que, si me preguntan a mí, este sentimiento hace años que no lo tengo. Eh, Creo que también va por la cuestión de que uno internaliza esas cosas. O sea, es obvio que los demás tienen su propia vida, que tienen sus propias perspectivas y etcétera, pero hay momentos en los que nos damos cuenta de esto más instintivamente que lógicamente. Nuestro cuerpo se da cuenta que esto es así. Otro ejemplo bastante interesante va a estar en el siguiente juguete. La directora le dio a la estudiante cuando entró al museo una especie de tirita que se tenía que poner en la ropa y le dijo que la abriera. Y cuando la abre se expande hacia un montón de tiritas. En todas estas tiritas, dentro de cada una, puede ver las distintas divergencias. O sea, puede ver distintos mundos donde se tomaron distintas decisiones, obviamente teniendo como centro a la protagonista desde que se puso la tirita. Para demostrarle esto a la protagonista, la directora tira
una especie de moneda con una cara blanca y una cara negra. Y salen 10 veces la cara blanca. Entonces la estudiante le pregunta cómo es que sucede esto. Y la directora le pregunta que en realidad no es nada extraño, simplemente que les tocó la realidad en la que salían 10 caras blancas. Y se fijan en las banditas y pueden ver las demás realidades donde salen distintos resultados. Esto me da bastante gracia. Una cosa que me gusta hacer cada vez que veo un dado y veo gente es decir un número y lanzar el dado y básicamente esperando a que salga el número que yo nombré. Eh, a veces sale y cuando sale quedo como un genio que puede predecir el futuro y a veces no sale y quedo como un pelotudo, pero todo sea por esos momentos en los que sale el número que quería. La cuestión con esto es que viendo las distintas realidades, veo una realidad donde la estudiante mata por alguna razón a la directora. La directora le dice que no se preocupe y le muestra otra realidad donde ella, la directora, mata a la estudiante, como para mostrar lo drástico o hasta qué punto pueden llegar las divergencias o las decisiones que uno puede tomar en una misma situación. Y volviendo a estos pensamientos extraños y tal vez compartidos por todos, espero, para no quedar como un loco, otra de las cosas que pensé muchas veces fue, ¿qué pasa si matas a una persona? A nadie en específico realmente, sino lo fácil que sería, por ejemplo, matar a una persona en la calle y lo mucho que le cambiaría la vida a todos los que conocen a esa persona, a la persona asesinada, obviamente, y obviamente al asesino, que tampoco se salvaría. Eh, un pensamiento raro, pero que básicamente nos muestra la facilidad de nuestras acciones, lo fácil que sería cometer cosas drásticas. Otra vez, no creo que este pensamiento se deba a la locura y a la maldad, sino más bien a una forma de darse cuenta los límites y capacidades de uno mismo. Eh, ese como el pensamiento de todos los demás tienen una vida es un pensamiento que hace años que no tengo porque creo que ya está internalizado. Ya no es un pensamiento, un sentimiento o instinto, como había dicho antes, que venga solo, sino que ahora la única forma de seguir internalizándolo tal vez es pensándolo de manera lógica, que no tiene muchas idas y vueltas realmente. La última cosa de este juguete que me gustaría destacar es que entre las realidades que le muestran, la realidad en la que la directora mata al estudiante, cuando está siendo interrogada le preguntan por qué lo hizo los oficiales y ella le dice que lo hizo para explicar mejor el tema de las distintas realidades. Y esto es una cosa que me dio mucha gracia porque es algo que también he pensado. No solo el ejemplo anterior de matar así repentinamente, sino que también he pensado en una realidad en la que mate a alguien para darle el ejemplo a la realidad que está pensando esa realidad. O sea, básicamente lo que hizo la directora. Por eso esta parte me da mucha gracia. Es un sinsentido y los oficiales se dan cuenta que utilizó mucho tiempo esa banda y por eso perdió totalmente la razón. Que creo que de cierta manera es a lo que puede llevar pensar constantemente en eso. En fin, eso me dio mucha gracia. Después de esto se produce otro oscurecimiento de la pantalla, como ya había pasado varias veces mientras iban revisando cada juguete, y la estudiante parece como que acabara de despertar de un sueño. Entonces la directora le dice que no fue un sueño y le empieza a explicar distintas cosas. Primero que nada, cómo puso una droga en su bebida antes de que apenas entraran al museo, lo cual no es muy amable. Eh, pero le empieza a demostrar cómo todo lo que vieron no era falso. Primero se fijaron si su grabadora, la grabadora del estudiante que mantuvo prendida todo el tiempo, tenía lo que había vivido grabado, y sí, lo tenía. También vieron las cámaras de seguridad y también le preguntó a la estudiante
sí cree que las reacciones que tuvo en esos momentos son propias de ella y responde que sí, que eran de ella. Y acá es cuando le explica que esta droga vuelve a ella su segunda personalidad. Es como si la dejara en un punto de vista de espectador y esta droga crea una copia exacta de ella que sigue viviendo por ella. Y durante todo este tiempo, la que vimos interactuando era la copia de la estudiante y no la estudiante misma. Pero aún así, la estudiante considera esto extraño y como que de cierta manera no era ella, no se sentía como ella. Entonces la directora le hace un esquema un poco complicado en el que le explica que en ningún punto ella desaparece, simplemente se duerme su copia original y sigue la siguiente copia. Pero la estudiante nota que sí hay un punto de corte y es cuando ella se despierta, o sea, cuando la droga deja de hacer efecto, y donde la copia desaparecería y su yo original, que está en segundo plano, volvería a primer plano. Lo cual lleva a la directora a responderle y creo yo que si no se sintieron identificados con los ejemplos que se me ocurrieron sobre pensamientos extraños, por ahí este sí funciona. La directora le responde, cuando te vas a dormir cada noche y te despertás, ¿dejás en algún momento de ser vos? Ya que esta sería la misma cuestión con despertarse con la droga. Que uno piense o no en cosas extrañas como que de cierta manera están relacionadas con la realidad, como por ejemplo las distintas dimensiones y las distintas decisiones que podemos tomar, la perspectiva, como la podemos ver en los juguetes extraños esos, como una persona puede ver la misma cosa, pero al mismo tiempo percibirla distinto. Esto puede ser exagerado como lo vemos acá o más normal como en la realidad. Y todas esas distintas cosas, o como ver tus propios movimientos en el futuro, esto me hace pensar un poco en si uno piensa que está caminando mientras camina, se le vuelve más difícil realmente. Es como algo que tenemos que hacer automático. Todas esas cosas, si queremos, las podemos evitar pensar, y creo que con el tiempo es muchísimo más sencillo. Pero hay cuestiones como la del sueño, la de irnos a dormir y despertarnos y pensar en ese momento, pero siguen estando ahí. Y otra de estas cuestiones es el sueño, el momento en el que nos dormimos y quedamos inconscientes y el momento en que nos despertamos. ¿Seguimos siendo el mismo que se durmió? Es una pregunta bastante interesante. Me acuerdo cuando era chico que intentaba presenciar el momento justo en el que uno se duerme, que hasta ahora no lo he logrado, así que considero que es imposible. Pero son esas cuestiones extrañas que de cierta forma normalizamos o dejamos de pensar, o a lo mejor, como yo creo, las adaptamos de cierta manera a nuestro ser, aunque no pensemos en ellas. Acá es cuando la directora le dice que ella también tomó la droga, la misma droga que le dio, y que en realidad no sintió nada. En ningún momento sintió que dejó de ser ella. Nosotros no dejamos de sentir que somos una persona distinta cuando nos despertamos, porque ya estamos acostumbrados. Y acá es cuando la directora le dice que estos juguetes no tienen realmente nada malo, pero que son, según ella, muy estimulantes para la gente y por eso dejan de venderse, en particular hacia los más jóvenes, lo que vendría a decirnos que cuando uno crece se acostumbra más a estos pensamientos, no por pensarlos, sino por, de cierta manera, dejar de sentir sus consecuencias. Y más, la directora piensa que estos de cierta manera no están completos en su propósito hasta que ya están prohibidos, lo que es bastante interesante y creo que tiene un poco relación con estos pensamientos que de cierta manera abandonamos, pero no abandonamos porque eran totalmente inútiles o una forma boluda de pensar, eh, sino porque los adaptamos de cierta manera y ya no necesitamos pensarlos.
Y ahí me gusta mucho que el manga trate sobre un museo, o por lo menos este capítulo, no el manga entero, sobre un museo de juguetes abandonados y en particular la, la analogía con el juguete, porque de cierta manera, ya como adultos, a un juguete no le encontramos la misma gracia que de pequeños. Y no por eso eran inútiles y no por eso significa que no tenían ningún valor, sino que lo que sea que tenían valor en el momento de los juguetes, de cierta manera ya lo tenemos internalizado. No lo vamos a encontrar en el juguete como lo haría un niño. Después de esto, la directora le despide a la estudiante y le dice que todo lo que le mostró hoy todavía no tiene una respuesta clara, pero que si sigue pensando sobre esto y no puede sacárselo de su cabeza, puede volver cuando quiera. Ella le dirá lo que piensa al respecto y escuchará lo que ella tiene para pensar al respecto. Tal como yo hoy les conté las boludeces que pienso al respecto de estas cosas raras. Y el manga termina con la estudiante ya durmiendo en su casa, todavía pensando en las cosas que había visto durante el día. También pensó en abrir los stickers de la máquina de predecir dibujos y ver qué había salido después de dibujar un par de cosas, pero decidió no hacerlo. Y que de alguna manera a la mañana siguiente todo el escenario alrededor de ella se veía de otra manera, sin saber bien si los colores parecían más vivos o más desteñidos que antes. Y este final me gusta bastante, porque por ahí pensar en estas cosas o dejar de pensar en estas cosas, tiene cierta reacción extraña. Cuando los pensamos, esto puede maravillarnos un poco en la cantidad de cosas que hay para pensar y extrañezas que hay dando vueltas, como también nos puede asustar. Así que una vez que dejamos de pensar en estas cosas, como parece que es inevitable, ¿el mundo es más bello o más feo? Perdimos cierta magia en lo que podemos hacer, que nos volvimos tal vez más normales, cotidianos, o de cierta manera es más bello por las consecuencias un poco perturbadoras que parece tener estos pensamientos. Recuerden a la directora asesinando a su estudiante, solo para dar un ejemplo, a alguien de otra realidad. Y la verdad me gusta mucho el final de este capítulo y recordar todas estas cosas extrañas, que sinceramente en años no las he vuelto a pensar y la verdad que no soy muy fanático de ellas. O sea, me gustan mucho más las cosas normales, las cosas concretas, más ni siquiera me gustan los viajes en el tiempo y los universos paralelos en las películas, así que imagínense en la realidad. Pero de cierta manera me gusta acordarme en, en los momentos en los que estas cosas, estos pensamientos eran espontáneos. Y de cierta manera es como ver juguetes viejos. Y eso es todo. Todo lo que comentar de este capítulo, porque el manga todavía tiene 3 capítulos más. ¿De qué tratan? Lo tendrán que averiguar ustedes. Son distintos a este capítulo, no manejan sí la misma extrañeza, pero no la misma forma de contar historias. Debo decir que están buenos, me gusta bastante el segundo. ¿Y qué más se puede comentar del autor de Shino Ura? Este manga es del 2019 y la mayoría de sus mangas son bastante actuales. Generalmente son mini historias o recopilación de mini historias. Hasta ahora no ha publicado muchas cosas, pero tiene su propia página donde publica lo que va subiendo. Y esto es bastante interesante porque publica todo tipo de mini historias, más, hasta publica historias dibujadas en papeles normales, lo cual es bastante gracioso. De cierta manera te da la idea que al chabón le gusta mucho hacer lo que hace. Una última cosa que quiero comentar y muy alejada de el resto del video es un poco el dibujo. La primera vez que lo vi me acuerdo que me pareció súper amateur y esta segunda vez que lo leí la verdad que no me pareció tan raro. Pero una cosa interesante
que sentí con este tipo de dibujo y este tipo de historia es que al no estar tan detallado, al no ser un dibujo tan profesional, vamos a decir, aunque no tengo ni idea, uno le presta más atención a la historia y a lo que te están contando y no al arte. Cuando el arte está muy detallado o es muy particular de cierta manera, uno empieza a enfocarse gran parte en él. Mientras que en un caso como este, en el que el arte está por estar, se muestra lo que te quieren mostrar y todo el estilo que tiene son cosas más secundarias, uno se centra mucho más en lo que dice el manga. Y me pareció bastante interesante eso, para pensarlo. Un poco antiintuitivo, uno diría, bueno, quiero que el manga tenga el mejor dibujo posible, y por ahí no siempre conviene. En fin, eso es todo lo que quería comentar. Seguro dejo la página del autor y el Twitter, que también tiene un Twitter, en la descripción. Y les recomiendo seguir leyendo cuando les vuelva a pintar más de este tipo. Porque autores así hay muy pocos. Más allá de que consideremos buenas, malas, nos gusten más o menos este tipo de historias, creo que es muy interesante siempre tener, aunque sea alguna guardada a mano. Y en fin, eso es todo. Eh, Espero que les haya interesado. Ojalá no haya sido muy confuso o cómo yo describí el manga o cómo yo intenté dar a entender mis ideas y mambos extraños. Y que les haya gustado al final. Nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos.